Bueno, pues comenzamos el tema del realismo. En primer lugar, ¿en qué momento de la historia nos encontramos? Acabamos de pasar el siglo XVIII, que si os acordáis habíamos visto el neoclasicismo, y ahora nos encontramos en el siglo XIX, precisamente en la segunda mitad del siglo XIX, porque en la primera mitad habíamos tenido el romanticismo. Hago un pequeño recordatorio de en qué consistía cada cosa para que entendáis mejor el realismo. En el neoclasicismo habíamos visto una literatura con unos moldes muy cerrados, muy rígida, que lo que quería simplemente era seguir los modelos de la literatura clásica, porque así, pues pensaban que así ayudaban a la sociedad, utilizando una literatura que no era nada imaginativa, que todos los autores tenían que seguir unos modelos específicos y así contribuían al desarrollo de la sociedad. Nos encontramos después en el siglo XIX con el romanticismo, que es un movimiento que va en contra de esa rigidez que tenía el neoclasicismo. Y entonces, como supongo que os acordaréis, pues lo que tenemos en el romanticismo es una explosión de imaginación, de creatividad, de mundos mágicos, todo lo que sea misterioso, amoroso, mitológico, es decir, muchísima creatividad. ¿Qué vamos a tener en el realismo? Pues totalmente lo contrario al romanticismo. Creo que alguna vez os había explicado que en la literatura normalmente lo que se hace es que todos los movimientos son una reacción contra el movimiento anterior. Entonces en el realismo se va a volver a un movimiento muy parecido a lo que era el neoclasicismo. ¿Por qué? Pues porque nos encontramos en una segunda etapa de la revolución industrial, donde el progreso científico y técnico está ya muy avanzado, la burguesía se ha acomodado en el poder y entonces lo que va a tener es una visión muy práctica de la vida. Ellos van a decir, bueno, la literatura imaginativa con mundos mágicos y demás está muy bien, pero a mí no me sirve para nada en el día a día. A mí lo que me sirve es una literatura que me ayude en el progreso de mi sociedad, que es precisamente lo que teníamos en el neoclasicismo. Entonces, ¿qué es lo que se va a querer? Pues volver a ese tipo de escritura en el que lo que se hace es representar la realidad para poder mejorarla, básicamente. Y va a tener una misión o un papel muy importante la novela. Fijaos que es extraño el hecho de que en el neoclasicismo la novela precisamente no estaba bien vista, y eso que los ideales que tiene el neoclasicismo y el realismo prácticamente son los mismos. Pero en el neoclasicismo se tenía el pensamiento de que la novela era demasiado imaginativa y entonces pues no nos servía no servía para lo que querían, para el objetivo que querían cumplir, ¿no? Sin embargo, en el realismo se tiene el concepto de que la novela, al ser un género tan amplio, pues puede abarcar muchísimos detalles, muchísimas descripciones, y eso lo hace un género idóneo para este movimiento. Vale, ¿cómo va a ser la novela del realismo? Pues en primer lugar va a reflejar la realidad con muchísima minuciosidad, con todo detalle. De hecho, las novelas realistas suelen ser unas novelas muy lentas, muy pesadas de leer, porque tiene tanto detallismo que la acción muchas veces queda relegada a un segundo plano. Esto va a hacer que la novela sea muy verosímil. Esta palabra ya la habíamos visto en el neoclasicismo, espero que la recordéis. Verosímil quiere decir que tiene que ser muy realista, que no tiene por qué reflejar algo que haya pasado en realidad, pero que todo lo que pase tiene que parecer realista. Es el ejemplo que os ponía yo de que si entra de repente un dragón por la ventana, eso no es verosímil, ¿vale? En segundo lugar, la novela tiene un sentido ético. ¿Por qué? Porque no solo pretende reflejar la realidad, también pretende reflejar la verdad moral. ¿Esto qué significa? Pues que pretende reflejar la moralidad, el tipo de pensamiento que tienen las personas. Y normalmente, como lo que se quiere es criticar, pues normalmente esa moralidad no va a ser muy buena, no se va a reflejar una moralidad buena, sino más bien la moralidad
de las personas que, según estos autores, no se comportan como deberían comportarse en la sociedad. Como ya he dicho, va a ser muy importante la observación del día a día, igual que teníamos en el neoclasicismo, y una documentación, un gran proceso de documentación. Y esto pues lo vamos a ver reflejado en que las novelas van a tener descripciones muy minuciosas de lugares, de ambientes, de personas, de la sociedad en sí, de las clases sociales, de todo se va a hacer muchísimas descripciones. Por eso es lo que os digo, que estas novelas por lo general son muy lentas de leer, son novelas un poco complicadas de leer. Bien, además vamos a tener en estas novelas una intención crítica. ¿Por qué? Porque muchas de ellas, la mayoría, lo que va a hacer es visualizar los conflictos que tiene el individuo con la sociedad. En vuestro libro creo que viene como tensión del individuo con la sociedad. ¿Esto qué significa? Pues que la sociedad en ese momento pues quizá tiene unos valores muy rígidos, especialmente religiosos, y entonces pues se ve el conflicto que pueden tener ciertos individuos con esa sociedad en la que ellos realmente no se ven bien, porque sus valores no son los mismos que los de esa sociedad. ¿Cómo vamos a ver esto en la novela? ¿Cómo se refleja también esto en la novela? Pues a través de un narrador omnisciente que nos va a describir y nos va a detallar todo lo que pasa con mucha minuciosidad, como ya había comentado, y por otra parte con el monólogo interior que van a tener los personajes. Bueno, no sé si sabéis lo que es el monólogo interior, es simplemente cuando una persona habla consigo misma. Entonces, ese monólogo es el que nos hace saber cómo el personaje se siente realmente, porque normalmente el personaje, si quiere encajar en la sociedad, tiene que actuar de una manera de la que realmente él no es. Entonces, ese monólogo pues, nos ayuda a saber cómo se siente realmente el personaje. Bueno, seguimos con el realismo en España. Los autores del realismo en nuestro país son los que se llaman la generación o forman la generación del 68. Aunque hay varios autores que son muy importantes, los tres más importantes van a ser Benito Pérez Galdós, Emilia Pardo Bazán y Leopoldo Alas Clarín. Como digo, los demás autores también son importantes, pero estos son los más reconocidos y son los que más me interesan a mí en particular para la asignatura. Bueno, en España vamos a tener tres etapas: el prerrealismo, el realismo y el naturalismo. El prerrealismo es una etapa en la que todavía los valores del realismo, las características del realismo no están del todo asentadas. Ya se van viendo, pero todavía hay una visión muy romántica de la realidad, entonces todavía no está totalmente asentado el realismo. Y aquí el personaje que más va a destacar es Fernán Caballero, que realmente no es un hombre, es el seudónimo que utiliza una mujer que se llama Cecilia Bol de Faber. Después ya hablaré de ella en la parte que le corresponde. Llegamos al realismo, ya estos valores o estas características de la novela están totalmente asentadas y vamos a tener dos tipos de realismo. Un realismo más tradicional con valores religiosos y tal, y uno más liberal. Los autores, pues sobre todo Benito Pérez Galdós va a ser el más importante de esta época. Y después tenemos el naturalismo, que hablaré a continuación de él, pero ya os adelanto que en España realmente no tuvo demasiada repercusión. Bueno, pasamos al autor más importante de esta época, que es Benito Pérez Galdós. Principalmente, las características que encontramos en este autor es que, bueno, como ya he dicho, es el mayor representante. En vuestro libro dice algo como que es el que mayor madurez de realismo tiene en sus obras. Eso básicamente lo que quiere decir es que es el que mejor representa las características de realismo en su obra, nada más. En sus novelas lo que hace es que presenta todo tipo de problemas y todo tipo de clases sociales de su época. Pero la característica principal es que siempre lo hace desde una comprensión hacia el ser humano, es decir, no solo presenta esos problemas que la persona tiene en esa sociedad que no la comprende, sino que lo presenta de una forma que al lector le hace empatizar con esa persona, porque ve que realmente
esos problemas le afectan y que no se siente bien en esa sociedad. Benito Pérez Galdós tiene varias etapas, con varias novelas en cada uno, tiene bastantes obras escritas. En un primer lugar tenemos los episodios nacionales, que básicamente pues son momentos históricos, desde la Guerra de Independencia hasta la Restauración. Tiene mucha importancia, estos episodios nacionales tienen su importancia literaria, porque no solo representa esos momentos históricos, sino que lo hace desde el punto de vista de algún personaje anónimo. Es decir, normalmente este tipo de novela o este tipo de escrito se escribe a través de los ojos de un personaje histórico, un personaje importante, pero en este caso Pérez Galdós lo que hace es que esos personajes son anónimos y entonces pues humaniza mucho más la novela. En la primera etapa, los episodios nacionales no se consideran que estén dentro de ninguna etapa, por eso son unos episodios aparte. En la primera etapa tenemos las novelas de tesis. Las novelas de tesis son un grupo de novelas que básicamente lo que hace es atacar, por decirlo así, las ideas religiosas pero fanáticas, ¿no? El fanatismo religioso y las malas formas en la sociedad, lo que esto conlleva. Por ejemplo, tenemos el libro Doña Perfecta, y su personaje principal es una mujer que aparenta ser muy religiosa y muy buena, pero después, sin embargo, es una persona que es muy cruel y es mala persona. Entonces él también lo que quiere ver ahí es esa contradicción, ¿no? El hecho de que se supone que las personas religiosas deberían ser las personas más buenas y demás por su fe, pero sin embargo en ese momento pues no lo son, ¿no? Una segunda etapa que tenemos con las novelas contemporáneas, novelas pues en la que básicamente pues empieza a tratar los problemas sociales, ambientados muchos en Madrid, las clases sociales que hay y un poco lo que ya comentábamos antes en sus características. Y aquí tenemos a Fortunata y Jacinta, que es uno de sus libros más importantes y en el que básicamente relata un trío amoroso entre una pareja de casados que tiene mucho dinero, que es de una clase social elevada, y Fortunata, que es una chica de una clase social inferior. Y finalmente llegamos a las novelas espirituales, o espiritualistas, viene en vuestro libro. Las novelas espirituales pues se caracterizan porque en general son novelas que tratan mucho los valores morales, se interesa mucho por la moralidad del individuo, pero en este caso no solo una moralidad mala, como ya había dicho antes, o unas características reprobables en la sociedad, sino en este caso también se ven los buenos valores de las personas y entonces contrapone personajes con ese tipo de buenos valores y personajes que no tienen esas buenas características, por decirlo de alguna manera. Y aquí es donde entra Misericordia, que también es un libro muy importante. De hecho creo que os he pedido en las actividades que busquéis un poco la trama. Porque en esta historia es la historia de una mujer que antiguamente era rica, pero se arruina. Y entonces tiene que ser mantenida por su criada. Cuando esta mujer vuelve a tener dinero y vuelve a ser una persona importante en la sociedad, se olvida totalmente de su criada, la culpa por haber estado mendigando, cuando ella mendigaba precisamente para poder darle de comer a esta señora. O sea que se ve mucho ese conflicto de las clases sociales. Bueno, y terminamos con el naturalismo y las novelas los novelistas andaluces. Bueno, el naturalismo es un movimiento que empieza en Francia y después llega al resto de Europa, y en España lo que sí es un movimiento que no tiene gran duración, no tiene mucha repercusión. Realmente no se puede decir que haya novelas naturalistas, lo que hay son novelas realistas con toques naturalistas. Y es un movimiento que va a crear muchísima polémica. Ahora explico por qué.
El impulsor de este movimiento es Émile Zola, que lo que hace es que traslada a la literatura el concepto de determinismo. ¿Qué es el determinismo? Bueno, el determinismo lo que dice es que las personas estamos determinadas o condicionadas por nuestra herencia biológica y por nuestro medio social. Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, la herencia biológica quiere decir que, por ejemplo, si mis padres han tenido alguna enfermedad hereditaria, pues seguramente yo también la tenga. El medio social es dependiendo de donde yo me he criado. Si, por ejemplo, mis padres han sido unos alcohólicos, lo más seguro es que yo también lo sea. Si mis padres son de alta cuna, pues yo también lo seré. Eso es lo que es el determinismo. El determinismo básicamente lo que dice es que la vida de la persona va a estar siempre condicionada por quién han sido sus padres, de dónde ha nacido y por el medio social en el que se desenvuelve. Y además es muy difícil que una persona pueda pueda escapar de ese determinismo. Es decir, que si yo he nacido pobre, lo más seguro es que yo me muera pobre. Bueno, características del naturalismo. Pues igual que en el realismo, muchísima documentación y observación, pero en su máximo rigor, es decir, muy, digámoslo de forma que es, ¿cómo decirlo?, muy pejigueras, por decirlo así, en lo que es la documentación. Además, hay mucha precisión en el lenguaje que utilizan las personas, es decir, no se va a expresar igual una persona que ha nacido en el campo o una persona que es de alta cuna o que es noble. Por otra parte, también tenemos un claro deseo de mostrar las diferencias y las deficiencias, sobre todo, que hay en una sociedad capitalista. ¿Esto quiere decir? Pues que quiere decir que en una sociedad capitalista vamos a tener personas que tienen mucho dinero y, por otra parte, personas que no van a tener absolutamente nada de dinero. Y entonces, pues eso es lo que quiere mostrar el naturalismo. Pero como decía, en España no va a haber una gran repercusión y va a haber mucha polémica con este movimiento, porque claro, a la gente no le gusta escuchar que si tú has nacido con padres alcohólicos, pues lo más seguro es que tú también seas alcohólico, ¿no? Por eso hubo tanta polémica y no tuvo éxito en España realmente. Bueno, Clarín es uno de los autores que en su obra introdujo algunos elementos naturalistas, pero como digo, no es plenamente naturalista, sigue siendo realista. Clarín escribió 3 obras únicamente: La Regenta, Su único hijo y Doña Berta. Pero aquí la que nos importa de verdad es La Regenta, que es una obra cumbre del realismo, súper importante y también súper larga. Descriptiva a más no poder y bueno, la historia, eso sí, la historia es muy buena, pero como todo libro realista es muy descriptiva y es muy lenta. De La Regenta creo que también os he pedido que busquéis la trama para poder hacer una de las actividades. Y bueno, La Regenta básicamente, os hago un pequeño resumen rápido, habla de su protagonista, que se llama Ana Ozores, que está casada con el regente, por eso a ella la llaman La Regenta, pero es un hombre que es muy mayor y realmente a ella pues no le da vidilla. Entonces conoce a un chico, bueno, a un hombre que se llama Álvaro y que empieza a intentar conquistarla. Álvaro es un seductor. Y por otra parte, ella es una mujer muy religiosa y tiene a su confesor, que es un cura y que también va detrás de ella, aunque realmente ella no se dé cuenta, pero él también va detrás de ella. Y entonces pues se crea ahí un triángulo amoroso con el marido a un lado realmente, porque no llega a tener importancia en la obra, para ver quién de esos dos, o el cura que se llama Fermín o el seductor que se llama Álvaro, quién consigue conquistar finalmente a la regenta. Y de eso va la obra. Bueno, y finalmente terminamos con los novelistas andaluces. Tenemos por una parte a Fernán Caballero, que como ya habíamos dicho no se llama Fernán, ni Caballero, ni es un hombre. Se llama Cecilia y realmente no es andaluza. Es una mujer que nació en Suiza y eso sí, vivió durante mucho tiempo en Sevilla y murió en Sevilla. Pero andaluza, lo que es andaluza, no es.
¿Importancia de esta mujer? Bueno, pues lo primero, pues lo que salta a la vista, ¿no? Que realmente era una mujer que tenía que escribir con un seudónimo de hombre para no verse discriminada. Y bueno, fue la impulsora, se puede decir, una de las primeras escritoras en España que escribió sobre el realismo. Y en sus obras, pues sobre todo lo que vemos son muchas reflexiones morales religiosas, ¿vale? Ella estaría dentro de este realismo que es más tradicional. Y después por otra parte tenemos a Juan Valera, que sí, bueno, es importante, pero sobre todo por lo que destaca es porque en sus obras utiliza mucho Andalucía, la región de Andalucía, una Andalucía súper idealizada y obviamente como estamos en Andalucía, pues se nos hace importante, ¿no? Pero como digo, yo no les doy tanta importancia porque creo que hay autores mejores como Clarín, Galdós o como Pardo Bazán. Y bueno, nada, aquí terminamos el tema del naturalismo, espero que no se os haya hecho muy pesado y ya nos vemos en el próximo tema que espero poder darlo en clase.